Ya vamos a empezar con la parte del ejercicio, introducción al transporte neumático. Ya, ¿qué datos tenemos nosotros? Como siempre en un sistema de transporte tenemos las dimensiones que queremos cumplir para transportar nuestro material desde la entrada hasta la salida. Em, ya, ya. Primero tenemos el, el tamaño de nuestra partícula. Ya. En el texto que les mostré últimamente, en ese te recomienda no transportar por transporte neumático a partículas mayores a 5 milímetros, creo. Entonces esto todavía cumple eso. Ya está todavía muy bajo esto. Tenemos la densidad como parte del producto, de qué producto queremos transportar. Vamos a poner densidad nomás. 0.63 toneladas sobre metro cúbico. Ya. Te da una relación R sobre D que es 10. Voy a poner 10 aquí. Y una relación de mezclas de 15 a 1. Sería 15. ¿Qué datos más nos da? Nos dice la capacidad de carga es 15 toneladas en media hora. Con eso nosotros podemos calcular la capacidad de transporte. Ya, la capacidad de transporte es igual a 15 toneladas. Todo esto dividido en 0.5 horas. Y ya tendríamos una capacidad de transporte de 30 toneladas en una hora. Ya. Entonces tendríamos la capacidad de transporte. Y después ya tenemos un dato que nos dice que está a nivel del mar. Eso es muy importante también. Y tenemos las distancias. Ya. Eh, tenemos 15 metros horizontal. Existe un codo para volverlo de parte vertical. Sube el sistema de 12 metros de desnivel. Otro codo para cambiar nuevamente horizontal. De 20 metros. Otro codo nuevamente. Lo sube, en este caso sería, no se me ve muy bien. $20 metros en total. Desde el punto inicial al final. Eso sería 20 menos 12 metros en este tramo. Y pues, para finalizar en horizontal 25 metros. Ya. Entonces vamos a iniciar lo que es la solución del sistema. Ahora, cuando hablamos de transporte neumático, existe un procedimiento de pasos en el libro para hacer el diseño de este, ¿ya? ¿Qué es lo principal que se calcula en un transporte neumático? Eso es el diámetro de nuestra tubería, de los diferentes tramos, ¿ya? Si se dan cuenta, puede existir un tramo, diferentes dimensiones de la tubería, dependiendo de cómo se encuentre en disposición en nuestro tramo. O tal vez puede existir un tramo uniforme totalmente. Y lo otro importante es calcular la potencia de accionamiento del motor. No es mucho más lo que se calcula en esto. ¿Ya?
Posteriormente vamos a ver en otro ejercicio lo que es la parte del final ya. Cuando estamos hablando de separadores ciclónicos, también una forma de calcular eso. Y en este caso no se nos pide directo, es entrada descarga. Ya, entonces, ¿cómo sigue el procedimiento? Primero, ya, esto lo pueden seguir desde la página 46 del libro. Aquí vamos a anotar eso. Ya. Entonces tenemos una longitud reducida. Tenemos que calcular esa longitud reducida, que es igual a la sumatoria mm, mm, que encontrar sumatoria. Aquí está sumatoria de las longitudes de las partes de la instalación. ¿Ya? Y a esto le sumamos las longitudes del equivalentes a las curvas, a los cambios de dirección que hay aquí. ¿Ya? Y le sumamos las longitudes dependiendo de lo que hay, esclusas, ciclones o accesorios. ¿Ya? Entonces, ya. Cuando nos referimos a estas longitudes, ya vamos a hacer directamente la primera parte. Las longitudes de la instalación son las partes horizontales o verticales directamente. Ya, entonces en nuestro caso tendríamos 15 en horizontal, 15 más 20 más 25 primero. Ya, y sumamos la parte de las verticales. 12 y más, bueno, en total 20 sería sumando los dos, si se dan cuenta. Ya, todo esto está en metros. Ya, con eso tendríamos la longitud de las partes de la instalación. Serían 3, 1, 2, 3 y 2 aquí. Ya, ahora para la parte de las curvas. Ya, esto nos referimos con la tabla 1.5. 5.1, perdón. Ya, y en la tabla 5.1 se nos ofrece, a ver, les mostraré mejor. Ya, aquí está, aquí tenemos la tabla. Aquí está, la tabla 5.1. Esto es específicamente cuando estamos hablando de curvas de 90 grados. Ya en nuestro caso se cumple, es una curva de 90 grados. Cambia totalmente de dirección de horizontal a vertical. Ya, estos cambios de dirección son los que normalmente se ven en transporte neumático. Ya no van a haber cambios de dirección para vertical normalmente, ¿ya? Posiblemente haya algunas excepciones, pero normalmente es 90 grados el cambio de dirección. Ahora, ¿qué entramos en esta tablita? Entramos con la relación RD que nos dan y qué tipo de polvos o qué tipo de material estamos hablando. ¿Ya? Entonces vamos a llevarlo al otro lado.
¿Ya? Entonces nosotros estamos hablando de, lo primero es la relación, que es 10. Esto. Ahora, ¿qué tipo de material estamos hablando? Y aquí nos da el dato de que estamos transportando maíz. Ya entonces, cuando hablamos de maíz, ya es un caso de granulados. Entonces, nos da una longitud en metros, reducida de la parte de las curvas. Ya ustedes saben que en la parte de las curvas, curvas existen pérdidas. Ya, esto representa esas longitudes. Ya, entonces tendríamos este valor entre 12 y entre 12 y 16. Mm, Ya nosotros vamos a poner un valor medio de 15, 13 metros. Y ahí con eso ya estaríamos hablando de, estaríamos tachando lo que es la longitud equivalente de curvas. Ya, y lo que nos faltaría es de los accesorios. Ya, eso nos da ya de dato que que está entre 8 y 10 metros. Nosotros vamos a tomar 9 metros, un valor de medio. Ya, ¿y qué representa esto? Es las pérdidas que pueden ocasionarse en las esclusas o en los accesorios o en los ciclones. Ya con eso ya tendríamos la longitud reducida del sistema. 102 metros. Ya. Continuando, seguimos el procedimiento que nos ofrece el libro. Tenemos que calcular la velocidad del aire y la velocidad del sólido. ¿Ya? Ustedes saben que, bueno, en el sistema de transporte neumático no van a la misma velocidad el aire o el aire y el sólido. ¿Ya? El sólido, el material que estamos transportando, va un poco más lento. Ya depende de si es fase diluida o fase densa. Cuando estamos hablando de fase diluida, el material va a un 80 o un 90% de lo que es la velocidad del aire. Cuando estamos hablando de fase densa, ya reduce también esa velocidad, va a un 60 o un 80% de lo que es la velocidad del aire. Y para calcular la velocidad del aire, nosotros primero mm, ya vamos a calcular. Podemos calcular de ambas maneras. Primero calcularemos la velocidad del sólido. ¿Ya? Ahora, la fórmula para calcular la velocidad del sólido nos dice que es igual a una constante multiplicado por la raíz cuadrada. ¿Ya? Raíz cuadrada de la densidad o el peso específico del material. Nosotros vamos a poner simplemente así. Y sobre el peso específico del aire. En ahí es donde entra nuestro dato que nos dice que este sistema está a nivel del mar. Y así nosotros queremos dimensionar algo a nivel de Oruro, digamos, tendríamos que cambiar la densidad del aire para el cálculo. ¿Ya? En, en la presión atmosférica, la densidad del aire va de más o menos 1.2 a 1.3 kilogramos sobre metro cúbico. Y en instalaciones, por ejemplo, aquí va a 0.8 más o menos kilogramos sobre metro cúbico de este. ¿Ya? Entonces, C1, ¿de dónde calculamos
volvemos a las tablitas de aquí. Ya, volvemos a las tablitas de aquí. Ya, es la tabla 5.2. ¿Y de qué depende nuestro valor? Depende del tamaño de nuestra partícula. Ya, entonces copiaremos esto. Ya. Tamaño de partícula. Ahora, ¿cuánto es nuestro tamaño de partícula? Ya. Esto depende de formato matemático. Ya, va a 0.00035. Eso no es menor a 0.0001 y esto es menor a 0.005 y mayor a 0.00001. Ya, entonces tendríamos que basarnos en la segunda parte. Ya depende en qué rango esté nuestro tamaño de partícula. Entonces calculamos. C1 va a ser igual a 10 más 3. Oh, sí, la ¿Estoy compartiendo? pantalla sigue en el PDF. Sigo compartiendo. Perdón, gracias por recordar. Ya. Eligiendo el rango, gracias a lo que tenemos el tamaño de partícula, nosotros podemos escoger en la tabla. Ya, y aquí nos da una relación para calcular cuánto es este valor de C1. Ahora el acá, el tamaño de partícula aquí, nosotros tenemos que ponerlo con el tamaño en metros. ¿Ya? Y este sería nuestro valor para calcular C1, 21.9. ¿Ya? Ahora para la densidad del aire, podemos ponerlo directamente nosotros la densidad a nivel del mar. O también aquí hay un tipo de relaciones para instalaciones a presión o a succión. Ya les mostraré si quieren el PDF igual. Ya. Y aquí miren. Te da un peso específico. Te dice pero también que para instalaciones a succión esta densidad es menor y para instalaciones a presión es mayor. Ahora, estas relaciones que está aquí es para nivel del mar. Ya para este 1.2. Entonces, si se dan cuenta, este 1.2 está en medio de estos dos rangos. Ya cuando estaríamos hablando de de nivel a otra presión, digamos a la presión que estamos de nosotros, que en nuestro caso es 0.8, la presión de succión sería menor a 0.8 y la instalación a presión sería mayor a 0.8. Ya en este caso sí o sí estamos hablando de lo que es la presión atmosférica, a nivel del mar. Ya, entonces nosotros nos vamos a basar un poco más en esto. Estamos hablando de una instalación a presión y vamos a utilizar un valor de 1.8 kilogramos sobre metro cúbico para la densidad del aire. Ya. Y ahí esto lo vamos a poner en toneladas. Y tenemos también la densidad de lo que es el material. Lo vamos a poner en toneladas sobre metro cúbico. Ya, entonces con esos datos ya nosotros podríamos calcular lo que es
el- la velocidad de nuestro sólido, que va a estar en metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, para hacerlo un poco más explicativo, vamos a poner directamente los datos que hemos sacado. Ya C1 es 21.9 por todo multiplicado por la densidad del material 0.63, la densidad del aire 0.002 y el tamaño de partícula en metros 0.00035. Todo esto nos va a salir en metros sobre segundo. Y tendríamos la velocidad de nuestro sólido, que es de 7 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Ya? Ahora que procese la velocidad del aire. Ahora, como nos dijimos para calcular esto, la velocidad del aire es igual a un valor C2 por la raíz cuadrada del ya. De lo que es nuestra densidad del sólido. Todo esto sumado a otra constante C3 y esto ya entra a lo que es la longitud reducida al cuadrado. ¿Ya? Ahora para calcular C1 y C2 nuevamente vamos a volver a las tablas. C2 y C3 sería. Esto C3, ya. C3 se calcula de distinta manera. Ya, para C2, ¿de qué depende este C2? ¿Qué tipo de materiales y qué tamaño de partícula tiene? En milímetros. Ya nosotros hemos dicho que es un material granulado. Podemos comprobarlo aquí de 1. Ya. 0.35 milímetros, que estaría en la parte de polvos. Ya. En este caso nosotros vamos a seguir lo que es la tablita, depende del tamaño de partículas. Y entonces vamos a ver lo que es polvos. Y este valor C2 está entre 10 y 16. Y podemos elegir un valor medio, nuevamente. Ya en nuestro caso puede ser un 14. Ahora para C3, el coeficiente es de 2 a 5, bueno, C3. En el texto igual está eso. Estamos yendo de 2 a 5 por 10 a la menos 5 para materiales secos y polvorientos. Y a nosotros vamos a tomar un valor medio de 3 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Y con eso también podríamos calcular la velocidad del aire. ¿Ya? C2, 14, la densidad de nuestro
de nuestro material sólido es 0.63. El C3 es 3 por 10 a la menos 5. Y por último, longitud reducida al cuadrado. 102 al cuadrado. Todo esto nos va a dar en metros por segundo nuevamente. Ahí, ya, y tendríamos 11.4 metros sobre segundo. Ya, y ahí es donde lo primero que nos tenemos que dar cuenta es comparar la velocidad del aire con el sólido. La velocidad del sólido siempre va a ser menor a lo que es la velocidad del aire. Y ahí aquí vamos a hacer algún tipo de comparativa. Velocidad del sólido sobre velocidad del aire. Todo esto por 100. Ya, en nuestro caso va de un 0.64% de lo que es la velocidad del aire. Ya, y estaría cumpliendo lo principal, que es que la velocidad del sólido es menor a lo que es la velocidad del aire. Ya, lo primero. Ahora, ¿qué sigue en el cálculo del transporte neumático? Ya, con eso ya hemos calculado las velocidades. Ahora, lo primero que podemos calcular es lo que es el diámetro. Ya, aquí preguntan qué pasa cuando sales mayor a la velocidad del sólido. En cálculos estarías haciendo algo mal. Ya en la realidad no pasaría eso. Siempre, sí o sí es la velocidad del sólido es menor a la velocidad del aire. Ya tendrías que revisar lo que son tus cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue ahora? Es el cálculo, lo primero que calculamos en transporte neumático, el diámetro de las tuberías. Diámetro de conductos. Ya. Para esto nosotros tenemos una relación. Nosotros podríamos calcular lo que es ya, para calcular el diámetro de ducto, como hemos visto ya en mecánica de fluidos, lo que necesitamos nosotros es un caudal. Ya cuánta cantidad en volumen de aire está pasando por el conducto en una cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, hay diferentes tipos, diferentes formas para calcular esto. ¿Ya? Lo que vamos a utilizar nosotros, pues ya se va a acabar el tiempo. Si se acaba el tiempo, una reunión más para los que deseen quedarse. ¿Ya? Ya. Entonces, para calcular este caudal volumétrico, ya necesitamos lo que es la capacidad de transporte. Una, una constante para la conversión es eso. La densidad del aire. Y todo multiplicado por la relación de mezclas. Y nos vamos a la relación de mezclas, que es de 15. Ya 15 partículas, 15 kilogramos de aire sobre 1 kilogramo de sólido, más o menos. ¿Ya? Entonces, con esto podemos calcular lo que es el volumen o el caudal. ¿Ya? ¿Cuánto es la capacidad volumétrica?
de 30 toneladas hora. Por 3.6 por cuánto es la densidad del aire, es de 0.002. Multiplicado por 15, todo esto nos va a dar en... no, esto es en kilogramos metros, perdón. Sería 1.8 directamente. ¿Ya? Y todo esto nos va a dar en metros cúbicos sobre segundo. Y ahí tendríamos 0.309 metros cúbicos sobre segundo. Y con esto nosotros ya podríamos calcular el diámetro. Ya el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 veces el volumen del aire o el caudal dividido entre pi por la velocidad del aire. Para eso necesitamos la velocidad del aire. ¿Ya? Y eso es el diámetro, que sería en milímetros 185 milímetros. Y para hacerlo un poco más visual, 18 centímetros, casi 20 centímetros del diámetro de tubería. Ya si se dan cuenta es un poco macizo siempre, ¿no ven? Así que con esto ya calcularíamos el diámetro primero. Ya. Ahora, ¿cuándo se calcula diferentes diámetros del ducto? Es dependiendo de nuestro caudal, de nuestra capacidad volumétrica, capacidad de transporte. Ya existen sistemas de transporte neumático que también sirven como mezcladores. Y entonces posiblemente por aquí ingrese el material en este punto. Esto ocurre más que todo en transporte o succión, si se dan cuenta. Entonces un material entra por este punto, tal vez pasa todo este sistema y en aquí se mezcla con otro material más. Entonces en este tramo principal habría un diámetro y en el que se mezclarían ya los dos materiales existiría otro diámetro. Ya eso ya es el procedimiento, depende de esto. Entonces sería un cálculo para primero una capacidad de transporte y el otro cuando ya esté mezclado. Ya eso sería uno. Ahora, para calcular la potencia del soplador, lo podemos calcular también directamente. Ya, seguiremos. Ya, potencia del soplador. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para calcular las potencias? Lo que necesitamos es las presiones. ¿Ya cuánta presión se necesita generar? Ya, entonces utilizamos, depende de qué tipo de transporte es, si es a succión o es a presión. Y en nuestro caso es a presión, entonces seguimos todo lo que es instalación a presión. Ya, entonces para presión, instalación a presión, primero, la presión absoluta al principio de la instalación es en bar. Estamos hablando de una presión al final. Ya. Por la raíz cuadrada de 1 más unos símbolos. Ya, lambda
por la longitud reducida por la velocidad del aire al cuadrado todo esto dividido entre el diámetro de la tubería. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesitamos para calcular esta presión? Ya. Esta presión es al inicio de nuestro sistema. Ya, con esta presión vamos a calcular lo que es la potencia de nuestro motor. Y esto es al final del sistema. Ahora, ¿cómo se calcula lo que es la presión al final del sistema? Mm, ya. Podemos hacerlo de otra manera también. Hay una relación para calcular esta presión al final del sistema, pero es en instalaciones a succión. Cuando estamos hablando de instalaciones a presión, existe otra relación más para calcular esta presión en el principio, que es un poco aproximada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va esta relación? Esto se mantiene y se suma si es, dependiendo si hay ascensos o descensos, una presión H. ¿Ya? Y la presión H es la presión que necesitamos nosotros para... Ahorita vamos a ver lo que es la presión H. ¿Ya? Esta presión H es más que todo cuando existen desniveles. ¿Ya? En el caso de que no exista simplemente una longitud o un tramo totalmente horizontal, en esta ecuación aproximada, esta es una ecuación aproximada, vamos a poner aquí eso. ¿Ya? No intervendría nada esto. ¿Ya? Y esto es igual más menos. ¿Ya? ¿De qué depende el más menos? Depende si existen ascensos o descensos. Ya en nuestro caso existen puro ascensos. Nuestra dirección del material va a ir en este sentido. Ya entonces sería más en nuestro caso. Ahora tenemos longitud reducida, la velocidad del aire, la densidad. Nos falta estos dos datos. Primero la presión en elevaciones y lambda. Ya cómo se calcula lambda. Lambda es igual a una constante esta constante y por un valor U. Ya se va a cortar la reunión. Se pueden conectar los que deseen a la siguiente. Yo creo que van a estar unos 15 minutos más.